La ceremonia de inauguración es uno de los momentos más esperados de los Juegos Olímpicos, donde miles de atletas y de aficionados comparten los valores olímpicos. Este año los Juegos Olímpicos de Tokio han sido a puerta cerrada, lo que ha implicado que las gradas estuvieran vacías el día de la inauguración, pero millones de personas han seguido la ceremonia inaugural por televisión. Unas ceremonias que suelen incluir montajes de luz, música, estructuras gigantescas y miles de figurantes que se coordinan a la perfección para ofrecer un espectáculo digno de las Olimpiadas. Pero ¿tenéis idea de cuándo empezaron la tradición de las ceremonias en los Juegos Olímpicos? Mi nombre es Pablo Ordorica y hoy estoy aquí para contarte la historia de las ceremonias en los Juegos Olímpicos. Quédate y te lo cuento. Las ceremonias de los Juegos han evolucionado muchísimo con el paso de los siglos, y es que en los Juegos de la antigua Grecia ya se hacían ceremonias para inaugurar y cerrar los Juegos Olímpicos. Además, también hacían ceremonias para consagrar a los campeones olímpicos. En las ceremonias de hoy en día se conservan semejanzas con la antigua Grecia, pero como es lógico han evolucionado un montón. Y es que el país organizador suele aprovechar la ocasión para demostrar al mundo los mayores avances tecnológicos posibles, combinados con su propia expresión artística. Esta es una de las razones principales de que edición tras edición de los Juegos Olímpicos invierta más dinero en las ceremonias. Pero, ¿sabes cómo comenzó todo? Las primeras ceremonias olímpicas datan de los Juegos de la antigua Grecia, celebrados desde el 776 a.C. hasta el 393 después de Cristo. En esa época, los atletas que conseguían la victoria organizaban grandes festines, en los que había bebida, cantaban y recitaban poesía. Cuanto más rico era el campeón, más extravagante era la celebración. Los campeones eran presentados con una corona de olivos cosechados de un árbol especial en Olimpia, un árbol que era especialmente seleccionado para este propósito. Estas fiestas finalizaban con los campeones haciendo solemnes votos y presentando sacrificios rituales a los dioses con los que estaban en deuda tras haber logrado la victoria. Para dar comienzo a los Juegos en la antigua Grecia, los organizadores realizaban también un festival de inauguración. Allí, los atletas que iban a participar en las pruebas juraban deportividad. Por su parte, para finalizar los Juegos tenía lugar una competición artística de trompetistas y heraldos. Tras el fin de los Juegos antiguos en el año 393 hubo que esperar hasta 1896. Ese año volvieron de nuevo los Juegos Olímpicos, como en sus orígenes, en Atenas. Os dejo por aquí arriba y en el comentario destacado un vídeo en el que os cuento el origen y la historia de los Juegos Olímpicos. Podéis pasaros cuando terminéis de ver este vídeo. Con la llegada de los Juegos Olímpicos modernos hubo que esperar hasta la edición de 1920 en Amberes para introducir el juramento de los deportistas en el protocolo inicial. Allí también se estrenó la bandera olímpica, compuesta por 5 anillos, un anillo por cada continente habitado. A su vez, la bandera está compuesta por 6 colores, contando el fondo blanco, unos colores que representan todas las banderas nacionales que existían en aquella época. Durante las primeras ceremonias olímpicas se fueron puliendo pequeños detalles. Por ejemplo, las primeras medallas se repartieron por primera vez en 1904 en San Luis. Sería 4 años más tarde en los Juegos Olímpicos de Londres cuando se hizo el primer desfile inaugural con todos los atletas que iban a participar. Los Juegos de Estocolmo de 1912 fueron los últimos en entregar medallas de oro macizo al campeón. A partir de ese momento comenzaron a fabricarse con otros materiales a los que se les añadía una pequeña cantidad de este preciado metal. En 1928, en los Juegos de Ámsterdam, sería la primera vez que tanto atletas como aficionados disfrutaron de la llama olímpica. Una llama con la que pretendían conectar con la Grecia clásica, donde el fuego siempre estaba presente en los templos. En Berlín, en 1936, el Tercer Reich concibió los Juegos como una herramienta de propaganda política, con el que quería mandar al mundo el mensaje de la superioridad de la raza aria. Aunque no tiene nada que ver con el deporte, os dejo por aquí arriba y en el comentario destacado un vídeo en el que os hablo de la propaganda del Tercer Reich, de cómo Hitler intentó concienciar a todo el mundo de la superioridad de la raza aria. El secretario general del comité organizador de Berlín tuvo la idea de adaptar un antiguo ritual, encender una llama en Grecia y transportarla mediante relevos hasta el estadio. Todos los atletas fueron cuidadosamente seleccionados para representar a la juventud deportiva alemana. También fue en aquellos Juegos donde por primera vez el audiovisual tuvo un papel protagonista. Allí se rodó la película Olimpia. A partir de ese momento, las ciudades organizadoras comenzaron a cuidar la retransmisión de la ceremonia, hasta convertirla en un auténtico espectáculo, que tiene uno de los momentos estelares en el último relevo, con el encendido del pebetero. Este momento, cargado de magia y emoción, se ha utilizado para transmitir mensajes al mundo. Por ejemplo, precisamente en los Juegos anteriores celebrados en Tokio en 1964, el elegido fue el atleta Yoshinori Sakai, un atleta que había nacido el 6 de agosto de 1945, el mismo día que Estados Unidos lanzó la bomba atómica sobre Hiroshima. Con la elección de aquel joven de solo 19 años,
El Comité Olímpico Organizador quiso simbolizar el proceso de reconstrucción de Japón tras el desastre de la Segunda Guerra Mundial y la nueva etapa de paz que se estaba viviendo. En 1968, en México también se escogió a alguien muy especial, Enriqueta Basilio. Era la primera vez que una mujer se encargaba de realizar el último relevo de la antorcha olímpica y encender la llama del estadio. Llega el turno de hablar de algunas de las mejores ceremonias de inauguración de la historia de los Juegos Olímpicos. En la ceremonia de inauguración de Barcelona 92 participaron grandes cantantes del momento, como la soprano Montserrat Caballé o los tenores Plácido Domingo y Alfredo Kraus. Hubo representaciones mitológicas, como una escena de Hércules separando a África de Europa y la creación artística de la Fundación de Barcelona. Sin embargo, lo más simbólico fue la manera en la que se encendió el pebetero. El arquero Antonio Rebollo lanzó la llama con su arco desde el campo del estadio. En Sydney 2000 la ceremonia fue muy colorida y tecnológica. Se utilizaron las luces para crear sombras de los jinetes y las diferentes tribus australianas. Uno de los momentos que más se recuerda es precisamente el show de los 120 jinetes. Realizaron complicadas piruetas incluyendo la formación de los 5 anillos de los Juegos. La ceremonia de Pekín 2008 fue la más costosa de la historia de los Juegos. China se confirmaba como una superpotencia. Fue una ceremonia que estaba llena de ochos, al ser el número de la suerte del país asiático. Participaron en total 15.000 artistas y se utilizaron 29.000 piezas de fuegos artificiales. La cultura china fue representada de una forma muy original. En Londres 2012 la puesta en escena fue simplemente perfecta. Se representó una campiña inglesa a escala gigantesca. Allí sonaría también la campana más grande de toda Europa con 27 toneladas de peso. Algunas de las escenas que más captaron la atención de los espectadores fueron las obras de William Shakespeare, todo un icono de la literatura universal. Este año, la ceremonia de inauguración de Tokio ha sido a puerta cerrada como consecuencia del COVID, pero como hemos visto, han mostrado al mundo todos los avances tecnológicos que han podido y más. Y esto ha sido todo acerca de las ceremonias de los Juegos Olímpicos. Déjame en comentarios cuál ha sido tu favorita. Espero que os haya gustado el vídeo. Si así ha sido y aún no lo habéis hecho, os invito a suscribiros al canal, activar la campanita y darle cañita al like. Nos vemos pronto, amigos.